Curso An-Nur QOM España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la Comunidad Islámica Duodecimal Bayatullah durante el verano de 2014 en la ciudad de QOM. Pensamiento e historia de la resistencia, por el Sheikh Imani, con la producción del Sheikh Suhail Assad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. El tema de hoy, el título es el pensamiento de la resistencia y la historia de la resistencia. Pero como en la clase anterior habíamos hablado un poco del salafismo y había quedado una pregunta de una de las hermanas acerca de los orígenes del chiismo, voy a hablar unos minutos sobre eso para terminar con aquel tema y después continuamos con el tema de hoy. Dice, desde el momento que el profeta falleció, la gente ya conocía que después de la muerte del profeta tenía que seguir al Imam al-Islam, porque eso era la tradición que había propuesto el profeta durante 20 años, ya sea en la época de Meca o en la época de Medina. Es decir, que desde siempre el profeta había enseñado a la comunidad seguir después de al Imam Ali. Pero hubo una serie de trampas que ocurrieron a nivel histórico que no permitieron que el desarrollo de la historia después de la muerte del profeta sea de la forma que lo había planeado el profeta. Desde el primer día que Dios le ordenó al profeta hacer pública su difusión, su misión, digamos, su mensaje, según la ley 214 de la sura a los poetas, que significa advierte a tus allegados, a los más cercanos de tus familiares. Dice, desde ese mismo día él comenzó a hablar de Muhammad cuando se reunieron profeta, dijo quién será mi hermano, mi sucesor después de mí, el imam dijo yo seré, y él dijo entonces Ali será. Desde ese día él comenzó ya a tocar el tema del imam Ali hasta el último digamos discurso que fue el día del Ghadir, donde también dejó propuesto que Ali será su sucesor después de su muerte. Durante todos esos 20 años siempre estuvo planeando el devenir del imam a través del califato o el imamato del imam alayhi salam. Sin embargo, por una serie de motivos económicos, políticos, por busca de poder, por amor al dunya, a la vida terrenal, y por el odio que muchos tenían a la persona de Ali ibn Abi Talib, entonces no se le permitió que ocurra eso. El último día antes de morir, el profeta ya en agonía había dicho a sus compañeros que le traigan un papel y un lápiz, o digamos algo para escribirles algo que supuestamente después de su muerte eso les permitirá no desviarse del camino, pero bueno, ocurrió algo que no se le permitió escribir eso. Con respecto a la pregunta de la hermana sobre si el origen del chiismo es con este personaje pensaba, nosotros nuestra teoría es que en realidad el comienzo, el origen del chiismo es a través del mismo profeta Muhammad. Tenemos narraciones, hadices hasta los hermanos sunitas que dicen que la palabra Shia, la misma palabra, digamos, el término fue utilizado por el profeta para los compañeros de Ali. Voy a darles dos muestras de ello. En una de las aleyas de la sura Al-Bayyina dice Innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah, que significa ciertamente los que creen, aquellos creyentes y hacen el bien, ellos son los mejores de la creación, los mejores, digamos. Cuando descendió esta ley hay un mufassir, un exégeta sunita que se llama Suyuti, que nació en Egipto en el siglo VIII, tiene un libro muy famoso, Ad-Durr al-Mansur,
que es sobre el tafsir, el tafsir del Corán, varios tomos. En el tafsir de esa ley, él dice, cuando descendió la ley, el profeta tocó el hombro de Ali, lo golpeó así diciendo, ya Ali, anta wa shi'atuka hum khairul bariyah, que significa, oh Ali, tú y tus shi'as, o sea, tus seguidores son los mejores de la creación. Shi'a significa seguidor, entonces anta wa shi'atuka significaría tú y a los que te siguen. Entonces, según ese tafsir, que es un tafsir sunna, y el sabio Suyuti, el libro Tur al-Mantur, la palabra Shia fue utilizada por el mismo profeta y refiriéndose a los seguidores de Ali. Dice, la segunda cuestión es que en los hadices aparece cuando Ali entraba a una reunión donde estaban los sahabas, los compañeros del profeta, todos decían ya Khairul Bariyah, que significa ahí vino el mejor de la creación, o sea, digamos, haciendo referencia a esa alija. Del mismo modo, si ustedes quieren, digamos, comprobarlo hoy en día, entran al sitio de Wizaratul Awqaf, que es el ministerio de las donaciones o todo, digamos, los pagos que se hacen para hacer cualquier tipo de... La Awqaf en el mundo islámico existe un ministerio que está dedicado para la salud, a las aportaciones. Bueno, Wizaratul Awqaf de Arabia Saudita, actual ahora, en el sitio, ustedes ponen la palabra Khairul Bariyah y ahí les va a aparecer, si hacen search, el hadith que habla de que los compañeros de Ali son Khairul Bariyah, los mejores de la creación. Dice, la segunda ley es la ley que dice, no son iguales los moradores del paraíso que los moradores del fuego, los moradores del paraíso son los que triunfan, los que tienen éxito, como el Thais es el que gana, que tiene éxito, que triunfa. Dice, cuando descendió esa ley, el profeta le dijo a Ali, anta wa shi'atuka como el Thais. Dice, tú y tus shi'as, tus seguidores son los que triunfan, son los que tienen éxito. Entonces, digamos, la creencia de la escuela Shia fue establecida por el profeta en el primer día que reunió a sus familiares para decirle que tú eres mi califa, o Ali, o mi sucesor y mi hermano después de mi muerte. Ahí, digamos, el contenido del shiismo. Y la palabra Shia, le dije, como les expliqué en este tafsir, de estas dos aleyas, aunque aparecen 25 casos donde el profeta utilizó la palabra Shia. Dice, seguramente habrán escuchado hablar de Al-Allama al-Helli, el gran sabio del shiismo, uno de los que, digamos, tuvo un efecto directo en la islamización y en la conversión al shiismo de Ol-Yatur, que es uno de los sultanes de los mongoles, le dicen. Bueno, este Ol-Yatur, que después de su islamización se llamó Muhammad Khorafandi, hizo una reunión entre sabios sunitas y chiitas y hizo que venga Al-Allama al-Helli para que el rey, digamos, lo conozca y tenga acceso a su conocimiento y que ahí se decida o, digamos, evalúen cuál de las dos escuelas está en la verdad. Dice, voy a entrar desde la puerta para mostrarles cómo es que entró el Allama al-Helli. Dice, bueno, el Allama al-Helli entró por la puerta, saludó a todos los sabios sunitas y chiitas, puso las chanclas abajo del brazo y se sentó al lado del Shah, al lado del rey. Dice, bueno, era costumbre cuando se entraba al lugar donde se encontraba el rey, se prosternaba, digamos, como muestra de respeto, ¿no? Al rey. Dice, cuando entró no se prosternó. Entonces, ellos se rieron, los sabios sunitas, que no se había prosternado. Dijo, y además por esa forma de haber puesto las chanclas en su mano y haber sentado al lado del rey. Entonces dijo, yo le voy a contestar. Dice, no me prosterné porque nosotros nos prosternamos únicamente a Dios y al rey lo respetamos, nos prosternamos ante él. Y me senté al lado del rey porque tenemos hadices que dicen que uno debe sentarse en el lugar que encuentra, o sea, no buscar un lugar especial para sentarse. Donde están ustedes sentados era un lugar muy apretado, estaban todos muy apretados, entonces yo busqué el lugar vacío y me di cuenta que al lado del rey había un lugar vacío y me senté ahí.
En cuanto al tema de las chanclas, ahora les explico. Dice, bueno, aceptamos esas dos cosas que son lógicas, está bien, no te portaste, está bien, no te presentaste al lado de la recta, pero el tema de agarrar un pedazo de chancla que no vale nada y ponerla acá como si fuera un tesoro, digamos, protegiendo dice, no, lo que pasa es que nosotros tomamos precaución porque en la época del profeta Muhammad una vez estaban los jambalitas y le robaron al profeta las chanclas. Entonces los jambalitas y los sunitas se rieron y nosotros no existíamos en la época del profeta Muhammad, pero el jambal vino recién en el siglo III, no era contemporáneo del profeta, como los jambalitas van a robar al profeta. Dice, no, perdón, me equivoqué, eran los hanafitas. Dijo, los hanafitas peor, porque los hanafitas en la época del Imam Sadiq parece que estaban. Dijo, no, eran los shafitas. Bueno, dijo los cuatro, ¿no? Ninguno de los cuatro era contemporáneo del profeta Muhammad. Entonces ahí fue cuando se dirigió al rey y dijo, rey, mi argumento es este, ninguno de los sabios sunnas, digamos, fue contemporáneo, o de estos sheikhes, digamos, autoridades sunnas, fue contemporáneo del profeta, mientras que nuestra escuela es contemporánea del profeta porque nuestros imames aparecen desde la época del profeta en adelante, mientras que los sabios sunnitas aparecen del siglo II en adelante. با این ترفند مرحوم علامه هلی اثبات کرد. یه شوخی بکنم با این آقای سلطان dice, bueno, hay una especie de chiste. Dice que Muhammad de Jodabán, se había separado de la mujer con su musulmán, diciendo 3 veces Zawj al-Talaq, que significa el divorcio de Bismillah. Nosotros en la jurisprudencia islámica, si uno se divorcia 3 veces de la mujer, ya no puede volver más. Ahora, esos 3 divorcios, según la Shia, tienen que ser en 3, digamos, tiempos diferentes, por ejemplo, en el fiqh sunni aparece que si uno dice 3 veces en una misma reunión, antipadre o Zawj al-Talaq, o sea, tú eres, digamos, me divorcio de ti, ya eso es como considerado 3 divorcios, entonces no se puede volver más. Entonces, como él había dicho 3 veces a la esposa, yo me divorcio de ti, según los sunitas no podía volver más a ella porque eran 3 divorcios. Según los shias podía volver, porque no es decir 3 veces en una reunión según los shias, sino 3 oportunidades diferentes. Entonces él preguntó, ¿hay algún sabio que pueda ayudarme en esto porque quería mucho a su esposa y quería volver con ella? Dijo, sí, los shiitas consideran que ese divorcio no es un divorcio correcto, de decir 3 veces antes. Entonces dice, finalmente por el amor que tenía a la esposa y por la fatwa de este sabio shia, de los sabios shia, digamos, él pudo volver a su esposa y ahí es que se hicieron shias. Dice, bueno, el chiste es que vieron que siempre que hay problemas están las mujeres en el medio. Dice, bueno, por esto mismo, después finalmente el tema del shiismo, porque nosotros probamos la idea de que el shiismo nace con el mismo comienzo del Islam, digamos, una terminología utilizada por el profeta, digamos, un concepto que el mismo profeta, propuso. Dice, por eso mismo ellos hacen hincapié en no llamarnos a nosotros rechazan ellos se autoproclaman sunnos, se llaman siguen la sunna del profeta, y a nosotros nos dicen que no seguimos que no aceptan ¿Por qué? Porque justamente la palabra shia, además de ser una palabra coránica que está en la historia de Musa, cuando dice Hadam de Shiati o Hadam de Abudi, que significa de sus seguidores y aquellos de sus enemigos, o la historia de Ibrahim que dice wa inna min shi'atihi la Ibrahim, ciertamente dentro de sus seguidores está Ibrahim, porque la palabra shia es una palabra coránica y porque la palabra shia aparece en los hadices del profeta, como les comenté, entonces hacen hincapié ellos en no llamarnos shias. از این رو غالب مستشرقان که در رابطه با مذهب تشیع و دین اسلام Por eso que los orientalistas generalmente tratan, digamos, de ponerlo al shiismo como cualquier otra escuela islámica, digamos, como que nació o se originó más, digamos, después de la muerte del profeta. Y eso es un grave error y, digamos, lo hacen con mucho propósito para quitarle ese plus que tiene el shiismo de haber nacido en la época del profeta. Dice, por eso también en la Biblia historia parece que muchos dicen que nació نظامی و عسکری بعد از شهادت امام حسین به دست مختار قیام مختار و تشیع el origen y el nacimiento del shiismo
chiismo es la época del profeta, lo que ocurrió después es el desarrollo del chiismo. Por ejemplo, el chiismo militar comienza después del levantamiento de Muqtar, el chiismo político comienza con el imam Ali, el chiismo cultural y digamos de sabiduría y conocimiento en la época del imam al-Baqir, o sea, el desarrollo de esas dimensiones sí ocurrió después, pero el origen es justamente en la época del profeta Muhammad. Por eso el mismo Imam Khomeini, cuando habla del chiismo, lo llama al-Islam al-Muhammadi al-Asli, que significa el Islam muhammadiano originario, o sea, tal cual lo presentó el profeta Muhammad. در طول 35 سال بعد از انقلاب اسلامی حجم کتاب‌هایی که Ustedes quieren ver un poco, digamos, qué significa ser el Islam original, el Islam verdadero. Significa que en los últimos 35 años desde el triunfo de la Revolución Islámica en Irán hasta ahora, la cantidad de libros que se escribieron para fortalecer el salafismo y los libros que se escribieron en contra del chiismo son más que la cantidad de libros que se escribieron durante 1400 años en contra del chiismo. O sea, tuve un alumno que hizo su memoria de doctorado, que era su profesor guía, y él hizo una, digamos, como un estudio, una investigación de la cantidad de libros que se habían publicado contra el chiismo. Dice, la cantidad que se publicaron durante estos últimos 35 años desde el tiempo de la Revolución Islámica hasta hoy son más que todos los que se escribieron durante toda la historia. Dice, entonces su preocupación es justamente que la Revolución Islámica está promoviendo un Islam representativo de la verdad del Islam frente al Islam americano que muchos quieren presentar, un Islam, digamos, sin compromiso, un Islam sin ningún tipo de efecto positivo. Dice, lo último es justamente lo que acaba de pasar ayer, que desde Arabia Saudita se permite a un avión, a un dron, ¿lo llaman? A un dron israelí salir de Arabia Saudita, de tierra saudita, hacia Irán para llegar hasta Natanz, que es donde están una de las bases de energía nuclear, que bueno, finalmente fue derrumbado. Dice, cuando en el mundo sunna se dieron cuenta de la importancia de esta revolución y de la necesidad que tenía el mundo islámico de tener un Islam revolucionario como que presenta el chiismo, digamos, contemporáneo, entonces los enemigos del Islam comenzaron a crear modelos similares, en apariencia, a este Islam revolucionario para que el mundo sunna tenga también su propia meca, digamos, entonces crearon movimientos como los talibanes, como el Qaeda y como todos estos movimientos que de alguna forma quisieron llenar ese vacío de ese Islam revolucionario para atraer a los sunitas, que la última producción de ellos es justamente Daesh, pero que finalmente eso, bueno, lo sacaron de la manga, digamos, de los americanos. Hoy eso se transformó en una serpiente que ellos mismos crearon y ahora les está picando a ellos mismos. انقلاب اسلامی که در ایران پیروز شد اولین رئیس جمهور آقای بنی صدر بود. من این سیر رؤسای جمهور رو نگفتم اون جلسه، نه؟ بله. ابوالحسن بنی صدر عالمزاده بود. پدرش آیت الله بنی صدر همدانی بود. مردم هم به اعتبار Bueno, triunfa la revolución, el primer presidente de la República Islámica es Abu'l-Hasan Bani Sadr, que era, digamos, el hijo de un gran sabio, muy famoso, y la gente, porque era hijo de un gran sabio, lo eligió, pero no se dieron cuenta que era una persona que había, digamos, se había desarrollado en la cultura occidental, no tenía, digamos, cultivos islámicos. Él duró un año, al año se dieron cuenta que en realidad era un traidor, y el mismo parlamento, digamos, por unanimidad lo hicieron caer. Dice, bueno, cuando se dio cuenta que una vez que había caído como presidente, seguramente lo iban a juzgar, digamos, por algo, se escapó, y se escapó como se escapó. Dice que él, bueno, no usaba barba, pero usaba bigotes, se afeitó los bigotes, se puso rouge, se puso maquillaje y se agarró de la mano de Rajavi, que era el jefe de los hipócritas, y viajaron a París. Bueno, Bani Sadr viaja a París, hasta ahora sigue estando en París, 34 años hace que vive en París y todavía está allá. Rajavi volvió a Irak, a Bagdad, lo besó a Saddam Hussein, agarró varios millones de dólares para enfrentarse a la revolución islámica y comenzar a conspirar en contra de ella y trabajar en contra de la revolución, digamos.
Después de Bani Sadr hubo elecciones, la gente le eligió a Rajoy, que es el segundo, digamos, presidente, puso a Bojonar, a un sheikh como el primer ministro, pero no se le permitió gobernar. A los 2 meses de presidencia pusieron una bomba en el lugar donde se encontraban él y Bojonar, y los dos martirizaron y no pudieron continuar con su misión. جالبه بدونن دوستان که منافقین 17,000 از ما شهید کردن. 17,000 انسان بیگناه رو ترور کردن در همون سالهای اول. Es lo importante que ustedes sepan que los hipócritas y los enemigos en los comienzos de la revolución utilizaron a 17,000 personas. یعنی 17,000 نفر از علما، از مسئولین و از مردم عادی به امیدی که como Madani, Dasreb y muchos otros. بعد از فعالیت منافقین جنگ هم همچنان از طرف بیرون بر کشور تحمیله. بار سوم که انتخابات کردیم آقای خامنه‌ای Finalmente se hacen unas nuevas elecciones y se elige a Said Khamenei como nuevo presidente. A Bani Sadr lo habían elegido 10 millones de personas, a Rajoy 12 millones y a Said Khamenei 16 millones. آیت الله خامنه‌ای وقتی رئیس جمهور شد گفت من میخوام اوامر امام Cuando Said Khamenei se transformó en presidente, lo que dijo mi política es cumplir una sola de Imam Khomeini. ما باید جمهوری اسلامی رو نجات بدیم. صدام از بیرون ظلم میکنه. El Imam Khomeini decía que ahora en esta etapa Irán, por el tema de la guerra, se encuentra espada de la familia. Es decir, que va a ir con toda fuerza en el tema de la defensa. La fuerza de Khamenei dijo, mi estrategia es entonces unir todas las fuerzas, y no digamos luchar separadas, porque había gente del ejército por un lado, gente del Basij por otro lado, gente del Sepah, los guardias revolucionarios por otro lado, y mujahidines iraquíes por otro lado. Entonces dijo, nos unimos todos y todos juntos en un frente único, luchamos en contra de Saddam. مقر مرکزی نیروهای جمهوری اسلامی اسمش مقر کربلا بود. من در اون مقر بودم. Dice el lugar donde se encontraba la comandancia, سیاد شیرازی بود، از نیروهای عراقی آیت الله شهید محمد باقر حکیم بود و از مامورین دیگه. و اونجا بحث می‌کردن راجع به عملیاتی که می‌خوان Dice ahí, bueno, había gente del CEPO, estaba el Said Sayed Shirazi, que es un هجوم بیارن به دشمن estaba de parte هر de کسی برای اسم عملیات پیشنهادی کرد. اما شهید سیاد شیرازی yo estaba ahí, él se encontraba ahí. Dice, cuando decidieron en la noche del Nowruz, en la noche de fin de año, hacer las primeras operaciones, quisieron ponerle un nombre a la operación. El Shahid Sayed de Shirazi dijo, bueno, yo voy afuera, voy a hacerme vudú, la ablución, y voy a abrir el Corán. Así hay como una tradición que se hace de que muchos abren el Corán y lo que sale a veces porque pagan un nombre, una palabra. Dice, y basados en lo que el Corán nos ilumine, vamos a llamar a esa operación. Dice, bueno, entonces él fue, se hizo vudú, abrió el Corán y se sonrió. Cuando sonrió le preguntaron por qué esa gente está sonriéndote. Dice, el Corán nos dio ya el nombre de la operación. Dice, bueno, a ver, lee, dice, Inna fatahna laka fathan mubina, que significa hemos dado el triunfo, digamos, la victoria dice al profeta con una letra. Entonces la llamamos fathan mubina, o sea, la victoria. Y dice, bueno, para hacer las operaciones ponen un nombre a la operación. Entonces cuando lo hicieron ya abrieron fuego y comenzó la operación. Dice, bueno, estaban discutiendo el tema del cuál es el nombre que vamos a poner a ese símbolo que hemos dicho de la operación. Estaban los jefes ahí discutiendo sobre eso. Dice que a las 12 de la noche lo llaman por teléfono un ayatollah, que era un místico importante de Isfahan, que estaba, digamos, había levantado para hacer el rezo de la noche, para adorar a Dios, y ahí de repente le apareció una imagen en la cabeza, los soldados estaban por comenzar una operación y necesitaban de su ayuda. Llamó por teléfono y dijo, ustedes están por hacer una operación. Dijo, sí. Dijo, pónganle el nombre Fátima Zahra. Ya Fátima Zahra. Dijeron, ¿por qué? Dijo, porque Fátima Zahra es, por un lado, digamos, la manifestación de la misericordia para los creyentes y la manifestación de la ira
para los hipócritas. اگر بتونن دوستان دستشون بیاد به زبان اسپانیایی تاریخ جنگ 8 ساله ایران و عراق میبینن که در طول این 8 سال هیچ عملیاتی Dice, si ustedes tuvieran la oportunidad de leer en español la historia de esos 8 años de guerra, se dan cuenta que esta operación fue la mejor de todos los años de guerra. Dice, imagínense que nosotros en esa operación liberamos 4.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi la mitad del Tíbet. Tierra que habían ocupado 17.000 prisioneros tomados. De esos 17.000 prisioneros había gente de 15 países, o sea que Saddam se encargaba de mandar gente a otros países y convencerlos de que la necesidad de luchar en contra de Irán, y bueno, más todo, digamos, los aviones que tuvimos, el triunfo que significó esa operación. ¿Esta parte liberada fue el sur? بله در جنوب غرب منطقه خوزستان. Sí, la parte de Juzistán. وقتی که صدام جنگ رو آغاز کرد اومد توی تلویزیون Dice, cuando comenzó la guerra, Saddam Hussein apareció en televisión y rompió el pacto de paz que habían firmado en Argelia en 2005 de no intervenir contra Irán. Dijo, esto yo no me interesa incluir esa orden, voy a comenzar la guerra. Comenzó la guerra y le dijo a los iraníes, si ustedes, después de haber tomado Khorramshahr, si ustedes logran liberar a Khorramshahr, entonces les daré las llaves de Basra, de Basora. Y en esa operación liberamos a Khorramshahr, pero obviamente no nos dio las llaves de Basra. بعد از سقوط خرمشهر اینا فهمیدن که صدام ellos sabían que si el tema seguía de esta forma Saddam lo iba a caer rápidamente. Sin embargo, ellos no les interesaba Saddam por Saddam, en realidad porque ellos no les interesaba, cobraba el sueldo de pueden deshacerse de cualquier presidente porque hicieron con Hosni Mubarak o con el tema era que si Saddam caía, la revolución de Khomeini se expandía, o sea, el vencimiento de la revolución tuvieron que fortalecer nuevamente a Saddam para que esté bien parado. تأسیس دولت اسرائیل در 1948 بود. این تأسیس دولت در 1967 توسعه داد کارشو و صحرای سینای مصر و جولان سوریه رو هم. Dice, bueno, en 1948 se funda Israel, en 1967 comienza la expansión, digamos, hay una expansión de Israel, en 1978 está lo de Camp David y en 1982 ocurre lo de Fathu Mubin, esta operación de Irán. Cuando ocurre lo de Fathu Mubin en el 1982 comienza esta historia norteamericana de querer fortalecer a Saddam Hussein para frenar la revolución, entonces crean esta cuestión del ataque al sur del Líbano. En realidad, el ataque al sur del Líbano estaba relacionado con Fathu Mubin, o sea, para poder fortalecer a Saddam. Después de que Sinaí quedó en manos de este ejército multinacional, muchos de los digamos, soldados israelíes quedaron, digamos, libres, ¿no? Entonces estaba fortalecido el ejército israelí. Por otro lado, ellos sabían que el sur del Líbano estaba lleno de shiitas. Como Irán tenía una sensibilidad particular respecto a los shiitas, sabían que si pasaba en el sur del Líbano con los shiitas, Irán iba a estar obligado a mandar fuerzas militares al sur del Líbano para salir de y de esa manera podría respirar Saddam Hussein y fortalecerse también en su frente contra Irán. Dice, bueno, cuando ocurrió lo que ocurrió en el Líbano, de los ataques israelíes al sur del Líbano, entonces un grupo de militares junto a un grupo de los Sepah fueron a visitar al imam y dijeron, imam, atacaron el sur del Líbano y deseamos ir a defender a los de allá. Usted nos da permiso para salir, dijo sí. Se agarró un grupo de varios militares, un grupo de varios Sepah, de los guardias revolucionarios, y los envió. Cuando iban a empezar allá, los mandó a Siria. Hafiz al-Assad en esa época le dio 2.500 establecimientos para poder establecerse allá y desde allá hacer su Líbano. Después de eso, el comandante en jefe vino a preguntarle al imam si ya tenemos permiso de atacar a Israel, y ahí es que comenzó.
من جزو شورای فرماندهی بودم چون زبان عربی مسلط بودم از طرف امام رفته بودم. Dice, bueno, yo fui un comandante de este grupo que había viajado a la primera vez al Líbano, y estaba el otro que era Mustafa Sedión, que ahora está todavía نقشه عملیات رو بند کردم توضیح دادم به امام مطلب که تمام شد امام فرمودن Dice, este Mutabasirión me comentó que cuando fui a hablar con el imam le dije, bueno, este es el plan imam y así vamos a hacer el ataque y así vamos a comenzar la guerra. El imam dijo, ustedes no me habían pedido permiso para hacer la guerra, o sea que ustedes mismos participen. Yo le dije, ustedes lleven, digamos, las enseñanzas, o sea, la experiencia de la religión única para enseñarles a los pueblos, a Siria, a Palestina y al Líbano, que ellos se puedan parar sobre sus propias piernas y que ellos sean los que hagan la guerra. Ustedes no tienen nada que ver, ustedes tienen que simplemente enseñar. Entonces ahí hubo un cambio de planes, dijo, traigan a la gente que me habían mandado, que eran los militares, digamos, de gente de guerra, y envíen a los maestros, a los profesores que puedan dar, digamos, clases para hacer cursos. Ahí fue la segunda misión que nosotros tuvimos, entonces nos dio el permiso, fuimos y ahí comenzamos a darle clases a estos grupos, digamos, de los pueblos libaneses más que todo. Y de ahí nació Hezbollah. Dice, ¿a ustedes les interesa que yo continúe con el tema histórico? Porque podemos hablar de la resistencia en sí, digamos, sin todo este contexto histórico. Podemos hablar del tema de contenido de la resistencia, si quieren. O sea, se puede tocar el tema de la resistencia como tema, la definición, lo que significa, el valor, o podemos hacer un tema histórico como que estoy haciendo ahora. A mitad de una me encanta. من چون زبان عربی میدونستم رفتم مسجد. Dice, bueno, yo como sabía árabe me habían mandado un poco para poder hablar de libanés. Entonces cuando recién llegamos al Líbano me presenté en la mezquita de Imam Ali en Alba, y ahí hice un discurso y dijimos, bueno señores, nosotros somos los representantes de Imam Khomeini, o digamos los alumnos de Imam Khomeini, venimos a enseñar lo que es la revolución, venimos a enseñar lo que es la resistencia, así que quiere anotarse, estamos listos para comenzar con el curso. Y los primeros que se anotaron fueron los sheikhes, muchos digamos, religiosos, muchos ingenieros, doctores, profesionales, o sea, gente ahí comenzaron digamos, a anotarse, comenzamos con los cursos en el desierto, en la montaña, en las cuevas, en algún lugar digamos que encontrábamos, y ahí empezamos digamos con todo el tema de la enseñanza y esta transmisión de la experiencia revolucionaria de Irán, y con eso en el 1982 nace el primer hijo legítimo de la República Islámica de Irán, Hezbollah. Dice, un punto importante era que el pueblo del Líbano en realidad tenía un gran amor, sentía un gran amor por el imam Khomeini. Por ejemplo, yo le voy a contar una historia que es muy interesante. Cuando yo fui a Alba una vez, me habían dicho, cuando vayas allá, ve y habla con Abu Khomeini. Los árabes le dicen Abu, el padre de, ¿no? Y ponen el nombre del hijo mayor. Por ejemplo, Abu Hassan o Abu Khomeini. Entonces dijo, bueno, voy a preguntar. Fue, preguntó a unas personas dónde es la casa de Khomeini. Todos dijeron es allá. Entonces fue y dijo, bueno, yo soy iraní, quería conocerte. ¿Usted es Abu Khomeini? Khomeini dijo, sí. Dice, ¿usted un hijo se llama Khomeini? No, es una historia larga, ahora se la cuento, le voy a servir el café y después se la cuento. وقتی که پذیرایی کرد خانومش هم اومد نشست گفت من با خانومم 10 سال ازدواج کردم. Yo cuando me casé, dice, yo cuando me casé queríamos tener hijos, pasaron 10 años y no pudimos tener hijos. Un día estábamos mirando la televisión, estaba el imam Khomeini viviendo en Naya, en esa época estaba deportado. Entonces Saddam Hussein lo echó de Irak, salió y se dirigió a Kuwait. El gobernante de Kuwait tampoco le permitió entrar, después lo mandaron nuevamente al aeropuerto de Bagdad, para que después de ahí ya fue a Francia y tuvo un mes en Francia. Pero en el aeropuerto de Bagdad, cuando lo habían devuelto de Kuwait, imagínense, lo habían echado de Irak, fue a Kuwait, lo habían echado después de no habían permitido entrar a Kuwait, hizo un discurso muy fuerte, dijo, si a mí no me van a permitir entrar en ningún país, voy a pasar mi vida de aeropuerto en aeropuerto guiando a las personas. Entonces Abu Khomeini cuando vio eso dijo, este Sayyid, no era conocido, este Sayyid tiene una posición muy importante ante Dios. Dijo, hagamos una promesa por el nombre de este Sayyid, que si Dios nos manda un hijo, lo vamos a llamar Khomeini. Y en ese mes mi señora quedó embarazada, después tuvo un hijo y lo llamamos Khomeini.
گفتم که ما ممکنه این خمینی رو ببینیم. گفت بله توی خیابون داشت بازی میکرد. Dice, bueno, yo después dije, bueno, yo podré verlo a Khomeini, a tu hijo, sí, sí, tal cuando en la calle, cuando quería verlo, lo llamó, dijo, Khomeini, vení, vino, se sentó acá y yo le dije, ¿tú eres Khomeini? Dijo, no, yo me llamo Khomeini. Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué opinas de Khomeini? ¿Qué opinión te da? Dijo, Khomeini dejó, digamos, como anonadado a Oriente, molestó mucho a Occidente, hizo, digamos, como pasar vergüenza a los árabes y mantuvo ocupado a todo el mundo. Dijo, esas 4 oraciones ni siquiera yo como iraní, la verdad, tenía, digamos, capacidad como para poder definir a Khomeini de esa manera. Dice, bueno, él estaba jugando con un revólver, dice, en Líbano hay muchos revólveres. Después dice, la gente de ese post, de los poderes revolucionarios, quisieron agarrar el revólver para ver si era de verdad o de mentira, entonces empezó a llorar. Cuando empezó a llorar, él le dijo, no llores, que Khomeini no llora. Dijo, sí, Khomeini llora. Lloró en una reunión que hicimos y lloró el día del martirio de Mutahari. Dice, ¿cómo lo pueden llamar este fenómeno del cual estamos hablando? ¿Qué significa que 3 años después del triunfo de la revolución del 79 al 82 aparezca un niño llamado Khomeini en el Líbano y que hable de la forma en que hable y que sea, digamos, ese fenómeno? Y esa es la verdadera, digamos, exportación de la revolución, o sea, el sentido de la revolución llegó a llenar los corazones de las personas. نمونه دیگه باز در کشور مغرب نمیدونم اون دفعه مثال زدم یا نه. Dice, bueno, no sé si les conté esto también, lo contó la última vez, pero bueno, dice, no sé si los habré contado, la anécdota de Marruecos, estuve una vez en una librería comprando unos libros, estaba leyendo el dueño de la librería, una persona importante, digamos, se veía una persona muy respetable. Y cuando me vio me dijo, ¿tú eres de oriental? Le dije, sí, ¿de dónde? De Irán. Y ahí levantó la mano con el puño y dijo, viva los shías. Dijo, no, yo no te dije que soy shía o soy sunna. Dijo, no, Irán es shía. Y los shías son los únicos que pudieron, digamos, hacer temblar a los judíos. Con los árabes hace años que vienen diciendo la maldición sea en contra de los judíos, o sea, Dios maldiga a los judíos, pero nadie hace nada. Bueno, ahora los judíos hablan de los judíos. Bueno, pero nadie hace nada. Mientras que un pequeño grupo de jóvenes, es simplemente un partido, no es ni un Estado ni nada, digamos. Nada más un grupo de gente se enfrentaron a los israelíes y así acabaron los israelíes. منظورم از نقل این قضایا اینه که برکت و تاثیر انقلاب، برکت خون شهدا، برکت نفس‌های Dice, bueno, lo que yo quiero, digamos, decir con todas estas palabras en realidad es un poco cuál es el significado de la sangre de los mártires, del mismo espíritu del Khomeini, todo el efecto que tuvo este movimiento. Todas estas anécdotas, digamos, hablan de la grandeza de ese fenómeno. Dice, y es por eso que están los enemigos constantemente tratando de crear nuevas versiones de planes revolucionarios para poder debilitar esta revolución, porque saben justamente el efecto que puede llegar a tener esta revolución si la dejan libre y le permiten expandirse. یک تعبیر زیبایی داره آقا امیرالمومنین علیه السلام راجع به این حرکت‌های Dice, nosotros tenemos una vestimenta en Irán que la hacemos con la piel de cordero. Agarramos la lana, la ponemos la parte de adentro y afuera la piel, la pintamos con colores y queda algo muy lindo. Dice, a eso los árabes le llaman farul madrur, o sea, la piel. Dice, el imam hay un hadith sobre esa palabra, la piel de el Islam al fin de los tiempos es como un farul madrur, o sea, ¿qué significa? Que, digamos, cuando uno pone esta piel da la vuelta, como que calienta, ¿no? El cuerpo afuera se ve bien, pero si la invertimos, la invertimos, afuera, digamos, queda muy feo con lana y los niños, por ejemplo, le temen y adentro no abriga tanto como si fuera que está. Bueno, entonces dice, el Islam al fin de los tiempos se transformará en eso, en una piel invertida, o sea, van a dar vuelta al Islam y, por ejemplo, en nombre de Dios van a cortar cabezas. Está hablando de Daesh, ¿no? De estos movimientos. Dice, imagínense como
digamos, a nivel mediático como están trabajando. Dicen La ilaha illallah Muhammad Rasulullah y cortan cabeza. Dicen Allahu Akbar, cortan cabeza. Como que la gente vaya teniendo en cuenta, digamos, que Allahu Akbar y Muhammad y La ilaha illallah están, digamos, entonces eso es el Islam del fin de los tiempos de estos grupos. در گفتگویی که با اون عالم سنی داشتم که اون هفته گزارش دادم، عالم وهابی سلفی، بهش گفتم امام خمینی dice en esa discusión que tuve o en ese encuentro que tuve con el wahabita, que él sabe wahabita, que lo encontré una vez ahorita que él les había comentado, yo le dije, imagínense que el imam Khomeini vino con la religión de la paz, al igual que el profeta Muhammad, o sea, vino para unir a los musulmanes, creó la semana de la unión entre los musulmanes, creó el día del Quds para que todos los musulmanes del mundo puedan conocer ese día, creó instancias como para poder unir, y hoy en día estos grupos de wahabitas, por ejemplo, crean totalmente lo contrario, crean, digamos, grupos para terminar con los musulmanes, para matar a los musulmanes, para dividir entre los musulmanes. توی مسجد النبی نشسته بودم پای Dice, una vez estábamos en Arabia Saudita haciendo una peregrinación, encontré a una persona discutiendo con un sheikh, dijo, nosotros tenemos hadices que dicen que el que reza, por ejemplo, en la mezquita del profeta tiene, su rezo vale como 1000 rezos, el que reza en la mezquita de Meca, por ejemplo, en la casa de Dios, su rezo vale como 10.000 rezos. Entonces, bueno, yo qué culpa tengo de vivir así en Egipto y vengo una vez en la vida, puedo rezar un par de días acá. Y sé que Sheikh reza todos los santos días acá. Entonces empezó así a tratar de responderle, pero no pudo responderle y el egipcio no se convenció, digamos, se sentía muy mal. Dice, cuando yo vi que el Sheikh no podía responder, lo que le había respondido no lo había convencido mucho del egipcio, yo te voy a dar una respuesta a esto. Yo te voy a dar una respuesta, pero que no es mía, es del imam Sadiq, que es uno de los hijos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice el imam Sadiq que innama al-a'mal bin-niyyat, que significa ciertamente las acciones digamos, se basan en las intenciones. Cada ser humano no tiene más que lo que pone como intención. Él dijo, si tú tienes realmente la intención, digamos, deseo, digamos, de regresar acá, la intención es esa, tienes que usarla 3 segundos, donde el resto te va a considerar como que has rezado 20 y te va a responder. No solo soluciona este problema, soluciona todos los problemas, o sea, todo vale según la intención que tiene cada uno. Y le dijo al sheikh, y si usted no sabe cuál es la posición que usted tiene, Dios no le va a aceptar sus rezos acá, o sea, si uno no conoce, digamos, qué es lo que está haciendo acá o cuál es su rol, Dios no le acepta. Dice, bueno, cuando pasó eso la gente se acercó a mí, un poco como que ya se alejaron del sheikh y empezaron a preguntarme de dónde eres. Yo le dije que era shia, que era iraní, se dieron cuenta que era shia y les pareció algo interesante. خب منظورم از نقلی داستانی بود که حتی شیوخشون هم علمای بزرگشون هم از مواضیع علمی بسیار گسترده هستن و من با اینکه سواد زیادی ندارم خیلی راحت وقتی کلمه صحبت کردم جمعیت دیگه من رها نکردن اومدن همراه ما اومدن هتل که بعد یاد بگیرن اومدن پای مجموعه کتاب گرفتن برای که با مدرسه اهل داشته باشن تجربه بنده 35 سالگی هر جا از اسلام ناب یعنی از معارف اهل بیت گفتیم Beit, o digamos, los vi a conocer, los presenté, los vi, la gente quedaron muy a gusto y hay mucha sed de conocimiento. خب عذرخواهی میکنم اگر که خسته شدن بس Bueno, disculpen si les están cansados. Si hay alguna pregunta. No, es que en la última clase comentó que él tuvo una experiencia con Imam Khomeini, el de la chica que decía que la madre quería pasarla para una experiencia suya. Y dice, tengo otra, la conto en la próxima clase. Solo eso. اجازت نمونه ها کاملا حساب کتاب دستشونه. بله، اما تجربه دیگه اون بچه رو گفتم. تجربه دیگه مال روز اولی بود که امام خمینی اومدن ایران، روز 12 بهمن. امام خمینی روز به ماهای چیزی بگم فوریه میشه روز اول فوریه امام وارد ایران شد و روز 11 فوریه انقلاب پیروز شد. این حادثه مال 10 فوریه است.
Dice, sí, bueno, eso pasó el año que vino el Imam Khomeini, el año del triunfo de la revolución, el 10 de febrero. El 1 de febrero el Imam Khomeini vino acá, el 11 de febrero fue el triunfo de la revolución, el 10 de febrero ocurrió esto. El Imam Khomeini estaba en la escuela Rejón en Teherán, tenía una habitación que nadie podía entrar, estaba él solo. Dice, de repente escuchamos en la radio que dicen que hay estado de sitio, pero desde las 12 del mediodía. Dice, generalmente el estado de sitio pasaba desde las 10 de la noche en adelante. Dice, durante el día no tiene razón de ser. Pero dice que bueno, este gobierno militar, digamos, había anunciado el estado de sitio desde las 12 del mediodía, que para nosotros fue muy asombroso eso. Dice, bueno, yo era uno de los que estaba ahí, digamos, cuidando al imán, el grupo de protección del imán, y le dijimos que, bueno, pasó esto, imán, que dicen que desde las 12 ahí está el sitio, etc. Él se puso muy nervioso, puso la mano así, se levantó así con mucha fuerza, y fue a la habitación esa que nadie podía entrar, que era donde él adoraba a Dios y se sentaba. Dice, de repente, cuando entró empezamos a escuchar que el imán hablaba en voz alta con una persona. Esto lo escuché yo mismo, nadie me lo contó, yo mismo lo escuché. Dice que en esa habitación no había nadie, estaba supuestamente el imán solo. Dice, yo escuché que el imán decía, Señor mío, tú mismo dijimos, digamos, nos ordenaste hacer esta revolución, y si no hubiera sido por tu orden nosotros no hubiéramos. Señor mío no es al Señor, Señor es una palabra que utilizan en persa así como para respeto a la persona. Entonces dice, si no hubiera sido por tu orden yo nosotros no hubiéramos hecho esta revolución. Entonces ahora que enfrentamos este problema, ve tú mismo y arréglalo. Dice, cuando el imán salió de la habitación, cuando había entrado muy enojado y muy mal, digamos. Cuando salió medio sonriente, agarró un papel y empezó a escribir, puso así la rodilla, dice, puso Bismillah Ta'ala en el nombre del Altísimo, oh gente, digamos, al pueblo que se queden en las calles porque el gobierno militar no es legítimo. Ese papel a la media hora se estaba dando vueltas por todo Teherán, lo habían copiado, digamos, por el partido, y yo mismo saqué fotos a la gente que permaneció todas en la calle, hasta los que dormían ahí en la puerta de las escuelas, en las veredas, en muchos lugares, y habían puesto pasacalles, como le dicen, carteles, pancartas que decía no vuelvan a sus casas, quédense en la calle por el orden del imán. Después de eso cayó el gobierno. Dice, bueno, triunfa la revolución esa noche, al otro día se hace la revolución. Después de unos meses estos revolucionarios entran a la ex embajada de Norteamérica y sacan los documentos que han tomado. En uno de los documentos se encuentra un mensaje del embajador norteamericano al presidente del gobierno militar diciendo que tal día, el 1 de mayo, el 10 de febrero, saquen a la gente de las calles, que nosotros llegaremos con helicópteros a la escuela de Rejón donde se encuentra el Imam Khomeini, vamos a bombardear, ahí van a morir el Imam Khomeini y todos sus compañeros, y luego de eso vamos a volver a traer al Shah. Dice, cuando salió de la habitación vino el Ayatollah Talabani, que era el imam Juma de Teherán. Le dice, imam, no haga eso porque la gente va a morir. Dice, imam, y si eso es una orden, o sea, si yo hacia mí me dieron una orden, ¿qué hago? Y con eso lo hizo callar. Dice, eso, según esa la visión de él, habla de que el imam de alguna forma tenía un apoyo por parte del imam Mahdi.